Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. También saludamos a todos nuestros hermanos pastores, ministros de la palabra del Señor, y a todos nuestros hermanos que nos ven a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a la clase en vivo de la Escuela de Teología Bíblica. Es un honor poder estar, amados hermanos, una noche más compartiendo la palabra del Señor. Vamos a dar paso, por favor, a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Buenas noches, amados hermanos, damas y caballeros. Vamos a ponernos de pie esta noche y vamos a orar a Dios para entregar esta clase apologética con el tema Las increíbles evidencias de la Biblia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, Padre santo, Señor Dios todopoderoso y Señor juez de toda la tierra. Esta noche, mi Dios, venimos a presentarnos delante de usted a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, reconocemos su soberanía, reconocemos que usted es un Dios trinitario y que la segunda persona de su trina deidad vino a esta tierra, Dios hombre, Cristo hombre, y habitó entre nosotros. Gracias, Padre, porque Él nos enseñó a través de su ministerio, que aproximadamente duró 3 años y medio, las maravillas de sus bondades y de su amor, mi Dios. Como Él dijo, yo y el Padre somos uno. Gracias, Padre bueno, Padre eterno, porque la ira divina, la justicia divina, por nuestra maldad y por nuestro pecado, lo recibió su Hijo hace 2000 años en el monte de la calavera, en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, mi Dios, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y vino a esta tierra, Padre, y más de 500 testigos oculares lo vieron. Y lo vieron también elevarse, Padre, y perderse entre las nubes para subir a la diestra del Padre. Pero Él le dijo, Padre eterno, a sus seguidores en aquel entonces, me voy, pero no les dejo solo. Les envío al Consolador. Sabemos que el Consolador es el Paracleto en griego, el Ruach HaKodesh en el hebreo. Sabemos que el amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, es el maestro de la iglesia y es el que nos guía a toda adoración delante de usted. Él es el que nos orienta y Él es el que nos liberta. Padre eterno, reconocemos que el Señor Jesucristo es la autoridad de la Asamblea Cristiana Neotestamentaria. Reconocemos que la Biblia es palabra inerrante, palabra infalible, y que usted nos da el honor de que los seres humanos, hombres falibles, pecadores, podamos leer una palabra infalible en nuestros labios. Padre eterno, estamos en la clase sobre las evidencias de la Biblia. Padre bendito, Padre de la gloria, te ruego que nos aumentes todo entendimiento, todo conocimiento, toda sabiduría para poder entenderlo. También oramos por nuestros hermanos pastores que nos ven aquí en el Ecuador por la televisión cristiana,
que nos ven, Padre bendito, en todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Queremos bendecir sus ministerios, sus hogares. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, damas y caballeros. Y queremos saludar a todos los señores ministros y hermanos que se encuentran aquí y también que nos ven por la televisión cristiana. Para mí es un honor, una vez más, el encontrarme dentro de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones y poder exponer sobre el único libro el día de hoy, el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional, ya que esta palabra, ya que la Biblia es el único libro que tiene todas las respuestas a todas las preguntas que todo ser humano tiene en su corazón. Deseo, amados hermanos, exponer que el Creador, miren, y el sustentador de la vida, nos ha dejado en la Biblia los detalles de su creación para poder enfrentar cualquier tipo de escuela de pensadores, como el ateísmo irracionable, y permitirnos que las mentes humanas, mentes honestas, puedan llegar a comprender el poder del Creador, la sabiduría del Creador y el amor del Creador a través de toda la creación que nos rodea y también a través de la Biblia. La revelación de la Biblia, amados hermanos, demuestra sin lugar a dudas que solo Dios puede haber anticipado todos aquellos conocimientos que fueron descubiertos siglos después. Permítame, por favor, esta noche dar algunos pequeños ejemplos como introducción a esta materia de las increíbles evidencias de la Biblia. Todos estamos apuntando, todos los que están con su cuaderno abierto. La primera evidencia voy a dar. El primer ejemplo es el hombre creado del polvo de la tierra. La Biblia, señores ministros, damas y caballeros, nos revela que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Y los científicos modernos han comprobado que el cuerpo humano está compuesto de 25 elementos, cada uno esencial para la vida humana, y son los mismos elementos que forman el polvo de la tierra. La Biblia, damas y caballeros, reveló esta increíble verdad hace 3.400 años antes que los investigadores de la NASA en el año 1982 lo confirmaron. Vamos a confirmar lo que la ciencia dice en la palabra de Dios. Tenga la amabilidad mi hermana Yasmine y nos vamos al libro del Bereshit, Génesis, primer libro del Antiguo Testamento y también de la Biblia. Capítulo 2, versículo 7, por favor. Gloria al Señor. Leemos, amados hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y muchas de estas palabras empleadas en este impactante y verdadero relato de la creación del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo del antropo. Retratan a un maestro, hermanos,
a un maestro artesano trabajando, conformando una obra de arte a la que el maestro le da vida. Señores científicos, con todo respeto, la expresión hecho de barro no significa que el valor del hombre resida en sus componentes físicos que constituyen el cuerpo, sino en la calidad de vida que constituye su alma. La Biblia hebrea original dice, en su dialecto paleohebreo, Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Esta palabra formó viene de la palabra paleohebrea Vayitzer. Dos letras hebreas. La primera es la Yud, que alude a la doble vida, la vida física de este mundo y la vida espiritual. Cuando decimos que Jehová Dios formó al hombre del polvo, esta palabra Vayitzer, que es una palabra hebrea, está escrita con dos letras hebreas. La primera es la Yud, y esta palabra Yud, I-U-D, alude a la doble vida del hombre, la vida física y la vida espiritual. El segundo ejemplo que quiero dar es la tierra que se encuentra suspendida en el espacio. El primer ejemplo ha sido el hombre creado del polvo de la tierra. El segundo ejemplo es que la tierra se encuentra suspendida en el espacio. Las culturas más antiguas creían que nuestro planeta estaba sostenido por grandes animales o grandes pilares. Por ejemplo, el gran filósofo Anaximandro fue uno de los primeros en postular a esta teoría. Pero siglos más tarde, el conocido por muchos de ustedes, el llamado Pitágoras, trató de probar esta teoría de Anaximandro. Esto sucedió con más de 1000 años después que esta verdad se había revelado en la Biblia. Y vamos a leerlo, por favor, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. El libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Por favor. Leemos la palabra del Señor, el libro de Job, capítulo 26, versículo 10. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Gloria a Dios. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Esta declaración matemática, esta declaración exacta, fue dada en la antigüedad, antes de una verificación científica. Y esto nos indica el origen divino de las Escrituras. La explicación de cómo puede la Tierra flotar en el universo no fue descubierta hasta el siglo XVI, cuando el muy conocido Sir Isaac Newton propuso la teoría de la gravedad. El tercer ejemplo que quiero dar es la expansión del universo. El tercer ejemplo que quiero dar es la expansión del universo.
En el siglo IV, antes del Señor Jesucristo, el pensador Aristóteles dijo que el universo era finito en tamaño y que había permanecido sin cambio alguno desde la eternidad. Esta teoría prevaleció hasta el año 1576, cuando el astrónomo inglés, el finado Tomás, Diges, propuso la idea de que las estrellas se extendían hasta el infinito. Esta teoría fue confirmada en el siglo XVII por el pensador René Descartes e Isaac Newton. Pero no fue hasta el año 1929 cuando el reconocido astrónomo Edwin Hubble probó conclusivamente que el universo estaba en continua expansión. Sin embargo, señores ministros de la palabra, cuando aún no existían los telescopios, el hombre de Dios, el profeta Isaías, 720 años antes del Señor Jesucristo, profetizó la expansión del universo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 12, lo va a leer la hermana Yasmín. Isaías 45, versículo 12. Amén. Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Gloria a Dios para siempre. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra, dice Jehová de los ejércitos, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Acá hay algo dentro de la teología, amados hermanos, que se llama la revelación especial. Dentro de la revelación especial tenemos la parte antrópica. Vuelvo a decirles, dentro de la teología existe una parte que se llama la revelación especial de Dios. Y dentro de la revelación especial está la parte que es antrópica. Quiero definir lo que podemos, conforme a la Biblia, poder describir de una parte solamente de lo que es Dios. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable. En su ser, en su esencia, Dios es sabiduría, Dios es poder, Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es bondad y Dios es verdad. Esta definición es la que la mayoría hoy en día la prueba. De una definición en un pequeño realmente de lo que es Dios. Porque Dios es espíritu y es infinito. No podríamos nosotros buscar la definición de Dios como buscar una palabra dentro de una enciclopedia. Pero al mirar, al profundizar la Biblia, encontramos una definición abierta. Aquí estamos hablando de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios, del ser de Dios y de atributos incomunicables que le pertenecen a Dios. Ahora, el carácter antrópico, de la revelación de Dios se destaca en su uso de antropomorfismos. Voy a volverlo a decir.
el carácter antrópico de la revelación de Dios se destaca en los usos antropomorfismos. Recordemos que la palabra antropo es hombre. Por lo tanto, cuando decimos que el carácter antrópico de la revelación de Dios se destaca en un uso de antropomorfismo, estamos hablando de atributos que Dios expresa en forma y rasgos humanos. Esos atributos que Dios expresa a través de la Biblia en formas y rasgos humanos son los ojos, los oídos, las manos, actividades o emociones humanas. Dios, amados hermanos, en su infinita gracia, Dios condesciende a revelarse acomodándose al hombre. Escúcheme bien esta parte, queridos alumnos, señores ministros que nos ven en la televisión. Dios en su infinita gracia, Dios condesciende a revelarse acomodándose al hombre. Dios se acomoda al lenguaje del hombre. Dios se acomoda a la cultura del hombre. Dios se acomoda a las capacidades y a las limitaciones del hombre. Hermanos, Dios es tan hermoso, para poder entender un poco, Dios desciende un poquito y eleva al hombre un poquito. Con esto quiero decir que la revelación divina lleva las características del humano. El conocimiento de Dios se enmarca en el lenguaje, en conceptos, en metáforas, en analogías para los hombres. Por ejemplo, cuando vemos metáforas en la Biblia, estamos hablando de símbolos, figuras o imágenes. Cuando hablamos de analogías, estamos hablando de parecidos y de semejanzas. Si Dios no hubiera adaptado de la revelación de Dios el antropomorfismo, nosotros, los seres humanos, no llegaríamos a entender lo que Dios quiere decirnos. Ahora, cuando Dios, por ejemplo, en la Biblia habla que Él tiene manos, que Él tiene oídos, que Él tiene ojos, que Dios descansa y que Dios tiene emociones humanas, esto no quiere decir que Dios es un ser corpóreo. Dios no es un ser corpóreo. Dios no es un ser biológico. Dios no es un ser anatómico. Dios es espíritu infinito y se acomoda por amor al entendimiento humano. Vuelvo a decirlo. Dios es espíritu, pero por amor se acomoda al entendimiento humano. Y es lo que viene el antropomorfismo. Es por eso que muchos pasajes de la Biblia dice que Dios escucha, que Dios mira, que Dios paseaba, que Dios tiene manos. Vuelvo a decirlo, y Dios no es así, sino que Dios es un espíritu infinito. Y como Dios es un espíritu, neuma en el griego, infinito, Dios no es un ser biológico como el hombre. Dios es eterno e inmutable. Dios no existe dentro del tiempo y del espacio. Dios es la eternidad de la eternidad. Dios es el espacio del espacio.
Ahora, la hermosura de Dios para que el hombre pueda entender parte de lo que es Dios, viene el carácter antrópico de Dios. Vuelvo a enseñarlo. Dentro de la revelación especial de Dios, viene el carácter antrópico de Dios. Dios, señoras y señores, en la Biblia se manifiesta como si tuviera manos, como si tuviera ojos. Dios no tiene ojos. Dios es omnipresente, pero Él se manifiesta como si tuviera ojos por amor al hombre, para que el hombre pueda entender las metáforas, las analogías, las exposiciones que Dios nos da en la Biblia. ¿Cómo se llama esa manera que Dios expresa con rasgos humanos? Se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Quiero dar el cuarto ejemplo de las evidencias increíbles sobre la Biblia, y el cuarto ejemplo es que la vida se encuentra en la sangre. Es que la vida se encuentra en la sangre. Señores ministros, por miles de años se practicó el desangramiento como un medio para tratar diferentes enfermedades, lo cual lógicamente ocasionó miles de muertes debido a la ignorancia de que la vida se encuentra en la sangre. En el año 1628, el finado William Harvey describió la función del corazón y la circulación de la sangre alrededor de todo el cuerpo humano. En el año 1840 se descubrió que el oxígeno transportaba la proteína de la hemoglobina en la sangre. La Biblia, otra vez, mucho más anticipada que la misma ciencia, ya lo había revelado con muchos siglos atrás. Vamos por favor a Levítico, capítulo 17 en el Antiguo Testamento, versículo 11 y también el versículo 14. Levítico, capítulo 17, versículos 11 y versículo 14. Amén. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Gracias, mi hermana Yasmín. Dice el libro de los Levíticos que la vida de todo ser humano, ¿dónde se encuentra? En la sangre. ¿Y la sangre de dónde se produce en el cuerpo? Se produce ¿de dónde? De las médulas óseas, de los huesos. Es por eso que cuando Dios crea a Eva, la crea de la costilla de Adán. ¿Y por qué de la costilla? Porque cuando Dios saca un pedazo de costilla de Adán, crea la sangre de ahí mismo. De la genética de Adán, del hebreo Adán,
de una etimología hebrea Adama, que viene de la tierra, de Adán crea Eva. Señores científicos, escúcheme por favor. Crea la vida. La vida está en la sangre. Pero dice la Biblia que cuando Dios crea al ser humano, crea a Adán, lo crea como un muñeco de barro. Ella estaba creado, pero no tenía vida todavía. Cuando Adán, después que fue creado con esos elementos químicos que tiene la tierra, del polvo de la tierra, cuando Abraham tiene vida, cuando Dios sopla, insufló aliento de vida. El hombre está compuesto de dos partes, la parte inmaterial y la parte material. La parte inmaterial y la parte material. Dice que la vida de toda carne, de todo ser humano, la vida está en la sangre. Por favor, está en la sangre. La sangre es muy importante en la Biblia. La vida de todo ser humano está en la sangre. Yo les pregunto, cuando Dios sopla aliento de vida, hace funcionar ¿qué? La sangre. Y la parte inmaterial del hombre, ¿en qué parte del cuerpo se encuentra? ¿Dónde está la parte inmaterial del hombre? ¿Dónde está el espíritu de vida? Está en la sangre. Porque lo que da vida es el espíritu a la sangre. Y dice la Biblia que toda carne en la sangre está subida. Y cuando Dios sopla aliento de vida, hace funcionar la sangre. Porque en la sangre está la vida. Y es por eso que los cristianos no comemos sangre. Porque la sangre primeramente puede ser infecciosa. El Antiguo Testamento enseñaron a no comer sangre. Y porque el paganismo y las religiones de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, usa la sangre. Y así podríamos, amados hermanos, mencionar muchísimas más evidencias de que la Biblia es realmente la palabra de Dios mediante profecías científicas, profecías físicas, químicas, genéticas, biológicas, históricas, geográficas, antropológicas, etc. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo del 7 al 8. Profeta Isaías, capítulo 44, versículos del 7 al 8. Por favor. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociar cielos de arriba y nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcase la salvación. Isaías 44, versículo del 7 al 8, por favor. Amén. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije?
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Gracias. ¿Se dan cuenta? Es Dios el soberano. Es Dios el omnipotente. Es Dios el omnisciente. Es Dios el omnisapiente. Es Dios omnipresente. Dios es eterno e inmutable. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no tiene pasado. Dios tiene un presente eterno. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no solamente es un libro, es el compendio de 70 libros individuales. Pero cuando usted lee la Biblia, solamente lee 66 libros. Pero si usted profundiza el libro de los Salmos, usted va a encontrar que los Salmos tienen 5 libros. Y 70 es múltiple de 7. Y es la perfección de Dios. La Biblia es un libro porque comienza con el principio de todas las cosas. En ella se desarrolla el drama de todos los tiempos de la humanidad y termina con juicios y situaciones concluyentes y definitivas. La Biblia es un conjunto de libros porque cada uno tiene su propio propósito. Cada escritor conservó su propia personalidad. Cada escritor de la Biblia vivió sus propias circunstancias. 40 escritores sagrados escribieron esta obra monumental. Hombres de diferentes trasfondos sociales, de diferentes grados de educación, y lo escribieron por un periodo de 16 siglos. Y estos hombres escribieron bajo el directo control de Dios. Este libro es diferente de todos los otros libros. Es el único en su continuidad. Escrito, como le dije, en un periodo de 1600 años o 60 generaciones diferentes. Los escritores de la Biblia vinieron de diferentes clases sociales, diferentes clases culturales. Por ejemplo, estos escritores fueron estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas, hombres de gran talento, por ejemplo, como Moisés, como Salomón, como Daniel y como Pablo. Por ejemplo, Moisés fue el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Y Moisés fue un líder político adiestrado en la mejor universidad de Egipto. Pedro fue un pescador y él escribió sus 2 epístolas. Amós fue un pastor. Josué fue un general militar. Nehemías fue un copero. Daniel fue un primer ministro. Lucas fue un médico, un académico. Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Salomón fue un rey y él escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Mateo fue un cobrador de impuestos y él escribió el Evangelio de Mateo. Pablo fue un rabino judío, un hombre culto e intelectual. La Biblia también fue escrita en diferentes lugares.
Moisés escribió en el desierto. Jeremías escribió en una celda carcelaria. Daniel escribió en la ladera de los muros de la prisión y también en un palacio. Pablo escribió dentro de los muros de la prisión. Lucas, el médico, escribió mientras viajaba. Juan escribió, recordemos, dentro de una isla llamada Patmos, y otros en medio de los rigores de una campaña militar. La Biblia fue escrita en diferentes épocas. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. Fue escrita en diferentes, estados de ánimo. Algunos escribieron desde la cumbre de gozo y otros escribieron dentro de tristeza y gran desesperación. Fue escrito en 3 continentes: Asia, África y Europa. Por ejemplo, Amós, Pedro y Juan fueron hombres sencillos, fueron hombres del vulgo, fueron hombres sin letra. Fue escrito en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Ya era el idioma del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 18, se le llama la lengua de Judá. En Isaías, capítulo 19, versículo 18, se le llama al hebreo la lengua de Canaán. Fue escrito el Antiguo Testamento en una pequeña porción en arameo, que era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue el idioma, mira qué interesante, del Nuevo Testamento, y era un idioma internacional en los tiempos del Señor Jesucristo. El idioma que hablaba el Señor Jesucristo se llamaba el arameo galilaico. La Biblia es una historia en desarrollo. El Señor Jesucristo es el centro y el corazón de la Biblia. El Antiguo Testamento es el relato de una nación y el Nuevo Testamento, damas y caballeros, es el relato de un hombre. La nación del Antiguo Testamento fue fundada y desarrollada por Dios para traer al mundo a un hombre. Dios mismo se hizo hombre para dar a la humanidad una idea correcta, definida, tangible, de la clase de persona en quien hemos de pensar cuando pensamos en Dios. Dios es como Jesús. Jesús era Dios encarnado en forma humana. Su presentación en la tierra es el evento central de toda la historia. El Antiguo Testamento proveyó el escenario de toda la historia y el Nuevo Testamento lo describe. Como hombre de Dios, vivió la vida más singularmente hermosa que jamás se haya conocido. Era el hombre más bondadoso, tierno, manso, paciente y simpático que jamás haya vivido. El Señor Jesús amaba a la gente, detestaba el ver sufrir a las personas, se deleitaba en perdonar y en ayudar. El Señor Jesús obró en milagros admirables para dar de comer a quienes tenían hambre, aliviaba a los dolientes y se olvidaba de él mismo para comer. Multitudes de cansados, adoloridos y agobiados de corazón vinieron al Maestro Divino y hallaron salud y alivio. Se dijo de él de lo que de ningún otro se ha dicho en la historia de la humanidad. Si todas sus obras de bondad se describiesen, no cabrían en el mundo los libros que él llenaría. Esa es la clase de hombre que es Jesús, y esa es la clase de hombre que es Dios.
Es algo muy hermoso, amados hermanos. Luego, el Señor Jesús, el Maestro Divino, murió en la cruz para quitar el pecado del mundo y para ser el Redentor y Salvador del hombre. Después se levantó de entre los muertos. Él está vivo ahora. No es simplemente un personaje histórico, sino es una persona viviente. Él es el hecho más importante de la historia y la fuerza vital del mundo de hoy en día. La Biblia entera, damas y caballeros, gira alrededor de esta hermosa historia del Señor Jesucristo y de su promesa de vida eterna para aquellos que lo acepten. La Biblia fue escrita con el solo propósito de que los hombres pudiesen creer, comprender, conocer, amar y seguir al Señor Jesucristo, quien es Dios hecho carne, el Salvador del hombre. Cristo Jesús es el centro y el corazón de la Biblia, es el centro de la historia y lo es también en la vida del corazón de cada creyente. Nuestro destino eterno está en sus manos. Nuestra aceptación o nuestro rechazamiento de Él determina para cada uno de nosotros la gloria eterna o la ruina eterna, el cielo o el infierno. La decisión, damas y caballeros, más importante que jamás tenga que hacer cada uno de nosotros es determinar en su corazón de una vez y para siempre el problema de su actitud para con el Señor Jesucristo. Es cosa gloriosa el ser cristiano. Es el privilegio más elevado que pueda el ser humano tener. Aceptar, damas y caballeros, al Señor Jesucristo como Salvador, Señor y Maestro, y esforzarse sinceramente en seguir la manera de vivir que Él nos enseñó en todas las luces, la manera más satisfactoria y la más razonable de vivir. Eso significa tener paz, paz en la mente, contentamiento en el corazón, perdón, felicidad, esperanza y vida aquí mismo, ahora. Vida espiritual abundante, vida que jamás tendrá fin. ¿Cómo puede alguno ser tan ciego o tan necio como para recorrer la vida y afrontar la muerte sin la esperanza que tiene un cristiano? Aparte del Señor Jesucristo, ¿qué hay? Dígame usted, ¿qué esperanza de vida hay en esta tierra o en una vida de ultratumba? El dinero, así no se le termine a usted, tarde o temprano morirá y no se podrá llevar nada de dinero. Pero por rechazar al Salvador, el Señor Jesucristo en esta tierra, usted terminará en una eternidad de ultratumba. Si Dios hubiera inspirado la Biblia en un lenguaje divino, nadie le hubiera entendido a Dios. Entonces Dios tuvo que bajarse, adecuarse al nivel humano, al entendimiento humano, y al mismo tiempo nos elevó a nosotros mismos y llevó a tener nosotros un equilibrio. Dios usó nuestra lengua para poder reflejar el pensamiento divino. Moisés, amados hermanos, escribió el Pentateuco 500 años antes que las escrituras hinduistas y 2000 años antes de que Mahoma escribiera el Corán. La Biblia tiene un alto grado de confiabilidad, mientras que los escritos budistas e hinduistas existen en muchas versiones, ofreciendo filosofías contradictorias y hacen referencias a hechos que nunca habían acontecido. Por ejemplo,
libro de Mormón fue escrito hace una década por un solo hombre llamado el finado José Smith. Dice que se le aparecieron ángeles y que le mostraron planchas de oro con escritos que solamente se podían ver a través de unos anteojos especiales y de los cuales no existe el día de hoy. No hay documentos, no hay manuscritos que le den veracidad a la historia contada por este hombre llamado José Smith. El Corán fue escrito también por un solo hombre llamado Mahoma. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y cuando se realiza un análisis profundo del Corán, revela claramente un espíritu violento, un espíritu terrorista que caracteriza a la fe islámica. El hinduismo o brahmanismo surgió más o menos unos 500.000 años antes del Señor Jesucristo y tiene más de 300 millones de dioses y de diosas. Por ejemplo, los hindúes adoran a las vacas, adoran a los ríos, adoran a las piedras. Es una religión politeísta y panteísta. Que no se esté moviendo la línea, por favor. El politeísmo, señores ministros que están acá, y damas y caballeros, es la creencia de muchos dioses. Y el panteísmo, para ellos, todo es Dios y Dios es todo. Todo lo que ven es Dios. Por ejemplo, para el panteísmo, Dios está en esta flor, Dios está en esta Biblia, Dios está en este arte. Los libros sagrados clásicos hinduistas, como el Bhagavad o el Ramayana, son pura ficción dramática. Su adoración máxima está simbolizada por la serpiente. De ahí sale el yoga. El sánscrito, para que se entienda, sánscrito es la lengua yuga y de ahí se origina el yoga. Yoga, mira, yoga, yugo. Yuga es unión total. Es uno de los 6 sistemas clásicos de la filosofía del hinduismo. Su verdadera función del yoga es realinear la fuerza de la serpiente dentro del cuerpo y alcanzar el estado divino para llegar a ser un iluminado. Es lo que se autodenomina Siddhartha Gautama, que es el fundador del budismo, y el budismo es un brazo del hinduismo. Buda significa el iluminado. Señores y señoras, ninguno de estos libros religiosos se compara ni científicamente, ni arqueológicamente, ni biológicamente, ni geográficamente, ni históricamente con el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. Este libro, que es la palabra de Dios, es el libro hiperdimensional porque el hombre se encuentra dentro de las 4 dimensiones. El hombre se encuentra dentro del espacio, dentro del tiempo, de lo alto y de lo ancho. Pero la escritura que se encuentra acá está fuera de la ley de la física llamada la entropía. La ley de la entropía de la física dice que todo lo que nace tiene que desgastarse. Pero esta palabra es eterna porque el dueño de esta palabra es Dios, Espíritu infinito, eterno e inmutable. Por lo tanto, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Por eso es un libro hiperdimensional, porque esta Biblia, esta escritura, sale del tiempo, sale del espacio, sale de lo alto y sale de lo ancho. Amén.
La Biblia, que es la palabra de Dios, es el único libro que menciona reyes, faraones de Egipto, reyes de Israel, reyes de Babilonia, reyes de Persia. Menciona los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco y el imperio romano. Tú puedes sacar todo esto en la historia y te darás cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo. Y para estar terminando, la Biblia se refiere a lugares reales, a naciones reales. La Biblia no es una mitología, la Biblia es una realidad. Dios no es un mito, Dios es verdadero. Dios es verdadero, la Biblia es verdadera y los cristianos son verdaderos. Vamos a quedarnos ahí, en esta clase, sobre la palabra de Dios y sobre las increíbles evidencias de la Biblia. Queremos agradecer a todos nuestros señores ministros, nuestros hermanos consiervos, que nos ven por la televisión cristiana, hermanos que se encuentran acá, siervos que están acá, dentro del Ministerio de Restauración a las Naciones, la Escuela de Teología Bíblica desde la ciudad del Ecuador, de Ambato. Vamos a ponernos de pie para agradecerle a Dios.